Qué gusto que nos sigan acompañando en este su curso de gestión de proyectos culturales, conceptos básicos. En el segundo video, hablaremos sobre la iniciativa de los ciudadanos en la gestión de proyectos. ¡Comencemos! El primer tema que vamos a abordar el día de hoy es el concerniente a liderazgo versus autoridad. Es decir que cuando nosotros hablamos de proyectos culturales, hablamos de personas o grupos sociales que deciden hacer un proyecto para tener un beneficio cultural en la comunidad y los alrededores, ¿no? Pero es importante señalar que muchas de las veces esas personas que emprenden proyectos culturales lo hacen de forma independiente. Habrá algunos otros que lo hagan a través de instituciones, por ejemplo, Casas de la Cultura o algunos proyectos que tienen financiamiento por parte de fondos estatales o nacionales. Pero la gran mayoría de los proyectos culturales a los que nosotros tenemos acceso como sociedad están hechos gracias a personas que tienen características particulares, y ese es el primer punto que vamos a abordar el día de hoy. Bien, primero que nada hay que distinguir entre lo que es ser una persona líder y una autoridad. Estos dos tipos de personas son las que por lo general emprenden los proyectos culturales. ¿Qué es el ser líder? El ser líder es una persona que por sus características tiende a ser un vínculo muy efectivo entre la sociedad y esta persona misma o el grupo de personas al que él representa. El líder es esta persona que tiene características particulares. Es una persona que por lo general se lleva muy bien con las demás personas, trabaja muy bien, tiene buen trabajo del equipo, es una persona empática, simpática, tiene voz de mando, es muy organizada y una serie de cualidades más que van a distinguirla sobre el resto de las demás personas. Nosotros podemos identificar un líder inmediatamente cuando lo vemos, porque es esta persona que resalta o sobresale sobre de las demás personas. Es aquel que siempre toma la palabra, es aquel que promueve, es aquel que propone diferentes actividades, es el que logra entablar diálogo con las personas más renuentes a los proyectos. Todas estas características que parecen muy comunes no se encuentran en todas las personas. Los líderes son esas personas que se atreven a ser diferentes y no le tienen miedo a lo complicado que puede ser un proyecto. Entonces, hablando de lo que es ser un líder, podemos decir que estas personas, por el simple hecho de tener esas cualidades, van a tener facilidades a la hora de ejecutar proyectos. Porque esas cualidades le van a ir abriendo paso y le van a ir resolviendo conflictos y problemas que se puedan enfrentar. Pero también es necesario decir que nosotros podemos aprender a ser líder. Si nosotros tenemos un poco de miedo a hablar en público, si no sabemos tomar decisiones a tiempo, si no somos organizados, y un etcétera de otras cualidades, todas esas cualidades nosotros podemos aprenderlas gracias a la práctica y al no tener miedo. El líder dirige. Pero seguramente nos estaremos preguntando, ¿cómo es que yo, como persona, puedo ser un buen líder? Pues es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ir adquiriendo a través de la experiencia y de la formación cualidades que nos vayan a servir a la hora de ejecutar proyectos culturales. Por ejemplo, algo básico es la responsabilidad. El líder es una persona muy responsable y que tiene conciencia de que sus actos y sus acciones van a tener repercusiones positivas o negativas. Entonces, el líder es la persona más responsable que pueda haber en el proyecto. También es aquella persona que suele generar confianza, suele generar empatía y simpatía con las personas a las que se acerca. Muchas de las personas que trabajan en gestiones de proyectos culturales son allegados o conocidos de los beneficiarios directos con los que están trabajando. Entonces eso ya es una ventaja, puesto que esas personas ya conocen tu trabajo, ya saben cómo eres, cómo trabajas, que eres responsable, que eres puntual,
que eres muy organizado, que eres tolerante, que eres una persona que tiene una serie de cualidades positivas que genera una sensación de buena confianza entre las personas que van a trabajar en tu proyecto. Habrá ocasiones en que nosotros tengamos que hacer proyectos con personas a las que no conocemos, pero es por esto que es necesario que cuando nosotros nos presentemos o empecemos a emprender los proyectos, inmediatamente nosotros mostremos todas estas cualidades que nosotros tenemos. Hay que ganarnos a la gente gracias a nuestras cualidades. Con una buena comunicación, sabiendo escuchar, con tolerancia, con respeto y sobre todo con una visión amplia de todas las necesidades y los problemas que las personas tienen en sus comunidades. Ahondando un poquito más en el tema de lo del líder, seguramente tú como persona que ha convivido en diferentes sectores de la sociedad en la que te desenvuelves, seguramente has identificado alguno de esos líderes. Hagamos un pequeño ejercicio. Bien, piensa en las personas que te rodean. Sobre estas personas, identifica quiénes son esas personas que son líderes para cualquier tipo de actividad, no solamente culturales, sino deportivas, políticas, etcétera, etcétera. ¿Quién es un líder que tú consideres? ¿Listo? Bien. Ahora, en una hoja de papel, pones el nombre de la persona que tú has pensado y ve enlistando todas las características que tú le ves a esa persona positivas. Por ejemplo, la puntualidad, el respeto, y así haz toda una lista de esas cualidades. Esas cualidades y esa lista, si tú quieres emprender un proyecto cultural, tienes que replicarlas. Es decir, verte en la otra persona que tú consideras como un buen líder y replicarlo en ti mismo. Cambiar lo que estás haciendo mal y avanzar. Tratar de ser mejor en lo que tú sientes que estás estancado o que te falta trabajar más. Por ejemplo, si tú no eres una persona muy tolerante, te invito a que cambies esa actitud, puesto que la tolerancia es muy importante en los proyectos culturales. Si nosotros no somos tolerantes, el proyecto va a fracasar, literal, así como se escucha. Estas cualidades son fundamentales, son la base para una buena ejecución de un proyecto cultural. Y por lo tanto, un líder es el que carga con todas estas responsabilidades y es el que va a llevar a buen puerto los proyectos culturales. Luego de este ejercicio, pasaremos a hablar acerca de lo que es la autoridad. La autoridad es aquella persona que por el tener un cargo político o social tiene voz de mando y tiene responsabilidades como tales. Por ejemplo, podemos hablar sobre los directores de Casa de Cultura, los presidentes municipales, los comisarios, el párroco de la comunidad, los profesores de las diferentes escuelas. Todas estas personas tienen un cargo político, educativo, religioso. Aquí la diferencia fundamental es que los líderes lo hacen de forma independiente y por iniciativa propia. Algo muy importante, la iniciativa propia. Las autoridades, en cambio, lo hacen porque sienten una responsabilidad ante las personas a las que están representando. Pongamos un ejemplo, el párroco de la comunidad en la que tú vives. Esa persona es una autoridad y como tal tiene la responsabilidad de generar unas ciertas acciones que le corresponden. Por ejemplo, dar misa, dar los sacramentos, etcétera, etcétera. Y esas responsabilidades tienen una delimitación, ¿no? Como tal. El párroco tiene que hacer esto, esto y aquello. Pero aquí la diferencia entre la autoridad, que es lo que acabamos de mencionar, y el ser líder es que si ese párroco decide generar un proyecto que tenga una repercusión más allá de sus responsabilidades, esa persona deja automáticamente de ser un simple líder y se convierte en un líder con autoridad. Parece sencillo, ¿no? Pero en realidad es una diferencia abismal. Nosotros solemos estar en contacto con muchas personas que tienen autoridades, ¿no? Cargos autoritarios, ¿no? Pero esas personas se suelen limitar en las actividades que realizan. Es decir, que no van más allá, no deciden dar ese paso hacia el liderazgo. Y por lo general
generan una sensación de rechazo o no empatía con las personas a las que representan. Nosotros como sociedades, cuando nos enfrentamos a estas autoridades, no sentimos ese vínculo o esa diferencia entre un párroco u otro, un comisario u otro, y por lo tanto no tenemos esa confianza con la persona que está al mando. Pero más sin embargo, si tenemos una autoridad con características de líder, esa persona va a atraer y va a empezar a generar movimientos en las comunidades que van a ser positivas para la misma. Podemos comprender que la diferencia entre líder y autoridad es muy sencilla. Primero que nada, que el líder tiene características muy positivas y que le van a ayudar a tener una mejor comunicación y un mejor vínculo con la sociedad a la que se está dirigiendo, mejor organización con el grupo con el que va a estar trabajando, etcétera, etcétera. Y la autoridad, que puede tener esas características, no las suele proyectar o no le suele dar tanta importancia como tal. La siguiente diferencia entre uno y otro es que el líder es una persona que por iniciativa propia decide emprender proyectos culturales. No importa si tiene un cargo o no. Es decir, que lo podemos hacer de forma independiente o si tienes algún cargo educativo, religioso, político, apoyarte en tu cargo y generar un proyecto cultural. Muy bien, pasaremos entonces a otro tema. Ahora hablaremos sobre el emprendimiento. ¿Qué es el emprendimiento? Emprender significa comenzar. Comenzar con algo es básicamente generar una idea de lo que nosotros queremos hacer y empezar a hacer pequeñas acciones que vayan beneficiando y que vayan dándole una estructura a la idea que nosotros queremos llevar a cabo. Nosotros podemos emprender como personas, pero también podemos formar grupos en los cuales tengamos alguna característica o tengamos algún interés particular como grupo y por lo tanto nos reunimos para emprender un proyecto o cambiar algo. Hagamos una analogía. Emprender, dijimos que es el comenzar algo. Si nosotros hacemos la analogía de una carrera de autos, por ejemplo, ¿qué es lo primero que sucede? Pues los autos se alinean y encienden los motores. Después comienza la carrera y al final llegan uno tras otro hasta la meta, ¿no? Hasta el final. Justamente la acción de formarse en una hilera y prender los motores es la parte del emprendimiento. Es decir, el emprendimiento significa el empezar a organizarnos como grupos sociales, como individuos con intereses y necesidades particulares y empezar a movernos y empezar a platicar y a discutir ideas sobre lo que nosotros queremos cambiar o lo que queremos hacer, los beneficios que queremos traer a nuestra comunidad. Eso es emprendimiento. El emprender un proyecto cultural nos suele tener un poco preocupados, ¿no? Sobre todo porque hay 3 tipos de miedos que ahorita vamos a hablar acerca de ellos. El primero de ellos es el miedo social. Después tenemos el miedo al fracaso. Y por último, tenemos el miedo económico o material. El siguiente miedo al cual nosotros nos vamos a enfrentar como gestores de proyectos culturales es el miedo al fracaso. Ese es muy común. Nosotros no emprendemos proyectos culturales porque tenemos miedo a que no podamos llevarlos a cabo de manera adecuada o porque creemos que nos van a salir mal o no vamos a poder conseguir lo que necesitamos. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que el fracaso es algo que puede suceder en nuestros proyectos culturales y que si llega a suceder no es algo negativo, al contrario, vamos a aprender de esos fracasos y vamos a mejorar para las siguientes veces que generemos otro tipo de actividades, ¿no? Entonces nosotros como gestores culturales debemos tener en mente que no tenemos que tener miedo a fracasar. Nosotros no tenemos que pensar en cuestiones negativas que nos vayan a suceder, más sin embargo, debemos pensar en las cuestiones positivas. Estos miedos económicos y de materiales son muy comunes, es otra de las situaciones por la que muchas de las personas no nos atrevemos a emprender proyectos culturales.
Miedo, por ejemplo, al no tener espacios donde realizar el proyecto. Si bien es cierto, hay ciertos requisitos para ciertos proyectos, como por ejemplo de teatro, en los que requerimos un espacio abierto, un edificio que esté adecuado a las necesidades de nuestro proyecto. También es cierto que hay otras alternativas que nosotros podemos contemplar si nosotros tenemos esa deficiencia de espacios culturales en nuestra localidad. Espacios, por ejemplo, públicos, la calle, las mismas escuelas, la infraestructura de la iglesia o las plazas públicas pueden ser espacios que, bien adaptados, pueden funcionar muy bien para los proyectos que nosotros tenemos en mente. Entonces, cuando nosotros queremos emprender un proyecto cultural, tenemos que quitarnos el miedo al no tener espacios adecuados o no saber dónde llevar a cabo nuestros proyectos culturales. Esto sencillamente se resuelve con un simple ejercicio. En una hoja tú te pones a escribir todos los requisitos que tú necesitas en cuanto a infraestructura o espacios, y en base a lo que tú escribiste, cotejas con los espacios que tú cuentas en tu comunidad y cuál de todos esos se adecúa de mejor manera al proyecto que tú vas a realizar. Tan sencillo como eso. Luego tenemos el miedo a los recursos humanos o económicos, ¿no? Estos se van a generar seguramente y van a pasar por nuestra mente al momento de generar una idea, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos resolver o cómo podemos quitarnos de la mente esos miedos? Primero que nada, lo económico. Si bien es cierto, no contamos con una gran cantidad de recursos económicos, sobre todo si haces un proyecto de gestión independiente, estos se pueden conseguir de diferentes maneras, a través de financiamientos públicos o privados, a través de la autogestión de las personas que trabajan en tu proyecto, por ejemplo, haciendo pequeños eventos para recaudar fondos, rifas, haciendo vendimias de algún tipo de materiales, de comida, etcétera, etcétera, que van a ir generándonos recursos económicos para poder solventar el proyecto al que nosotros queremos ejecutar. Por otro lado, tenemos el miedo a no tener recursos humanos con los cuales nosotros podamos llevar a cabo el proyecto cultural. Pongamos un ejemplo. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un taller de pintura y nosotros sabemos que no podemos contar con un maestro porque en nuestra comunidad no hay alguien que se dedique a la pintura o que tenga las bases mínimas para ejecutar el taller de pintura. Pues entonces ahí lo que tenemos que hacer es vincularnos con otras comunidades, con otras instituciones que nos permitan atraer a estas personas y que nos ayuden a nosotros tener un proyecto con los recursos que nosotros necesitamos, los recursos humanos con los que nosotros vamos a requerir para llevar a cabo nuestro proyecto. Y como puedes ver, estos miedos son simplemente obstáculos que nos van a detener para que nosotros podamos emprender proyectos culturales. Entonces aquí lo que puedo hacerles yo desde mi experiencia es darles dos recomendaciones. La primera es que necesitamos quitarnos de la mente los miedos, estos tres miedos básicos a los cuales nos vamos a enfrentar. Quitárnoslo de la mente pensando en que nosotros somos capaces y tenemos las cualidades para saber afrontarlos cuando se presenten. Y la segunda recomendación sería que nosotros nos asesoremos muy bien con alguien que ya haya trabajado algún otro tipo de proyecto similar para que él nos pueda dar recomendaciones acerca de qué es lo que se puede hacer para ejecutar el proyecto, ¿no? También nos podemos asesorar con los representantes o con las autoridades concernientes al tema, por ejemplo, los directores de las Casas de la Cultura o de la Secretaría de Cultura del Estado o de la República, que nos van a ayudar a ir esbozando cuáles son el terreno en el que nosotros nos vamos a adentrar y poder prever esas situaciones para que nosotros reduzcamos entonces el miedo a lo que nosotros nos vamos a enfrentar cuando ejecutemos un proyecto cultural. La otra forma que nosotros podemos ayudar en los proyectos es haciendo pequeñas acciones que contribuyan o que vayan abriendo
un espacio adecuado para la ejecución de los proyectos. Es decir, por ejemplo, si nosotros no queremos involucrar tanto en las acciones concretas del proyecto, podemos sí hacer ciertas acciones. Podemos difundir haciendo propaganda sobre lo importante del proyecto con los vecinos, con los conocidos, para que este se vaya popularizando en nuestras localidades y vaya teniendo una mayor aceptación. Haciendo acciones simples como por ejemplo, si algún proyecto cultural se va a realizar en alguna calle, digamos, van a hacer tapetes con acerrín en alguna calle y esa calle es la nuestra, podemos ayudar con el limpiar el espacio para que la gente que va a hacer el proyecto encuentre el espacio en óptimas condiciones. Estas son pequeñas acciones que benefician a los proyectos culturales y que ayudan a contribuir en la construcción de una sociedad plenamente involucrada en las actividades culturales de nuestra localidad. Muy bien, como ya he mencionado en varias partes de este video, es interesante plantearnos ideas y crear proyectos que tengan beneficios para las comunidades en las cuales nosotros queremos implementarlos. Hay dos opciones. Hay proyectos que se pueden hacer de forma individual, que en muchas ocasiones son muy pocos, y aquellos que se hacen a través de grupos o organizaciones comunales, es decir, comunidades enteras. En lo que tiene que ver con grupos y comunidades enteras, pues se refiere a que una o varias personas empiezan y generan una idea y invitan a otras personas que pueden estar interesadas en el tema o que saben del tema, y entre todos ellos organizan el proyecto y lo llevan a cabo. En cuanto a los proyectos que son de forma individual, son aquellos que por sus características no requieren de una amplia gama de personas que se involucren en ellos. Podemos pensar, por ejemplo, en la organización de una serenata, ¿no? Con una sola guitarra. Este proyecto puede ser perfectamente organizado por una sola persona que haga las gestiones correspondientes, que se encargue de los mobiliarios necesarios y que ella o él se presente tocando la guitarra y cantando algunas canciones. Ese proyecto, como lo menciono, puede ser ejecutado por una sola persona y no implica el que esto sea mejor o peor. Los proyectos pueden hacerse en conjunto o de forma individual. Los proyectos culturales siempre van a tener una característica que luego hablaremos en su momento, cuando hablemos sobre los elementos que deben estar integrados en un documento como tal de la planeación de un proyecto cultural. Me refiero al beneficio social. Cuando nosotros hablamos de proyectos culturales, siempre tenemos que tener en cuenta que estos proyectos tienen que tener un beneficio social, es decir, que estos proyectos incidan en la sociedad para un bien común. Podemos hablar de proyectos que atienden problemáticas sociales o aquellos que buscan el subsanar una necesidad cultural que una sociedad tiene. Pero lo que estos proyectos tienen en común es que ambos buscan un beneficio social. Puede ser un beneficio económico, por ejemplo, si hablamos de proyectos de apoyo a artesanos en comunidades rurales, en comunidades indígenas. Podemos hablar de beneficios recreativos, podemos hablar de beneficios de desarrollo integral de las familias, de los niños, en fin. Todos los proyectos tienen que tener ese enfoque de beneficio social para que nosotros podamos justificar las acciones que estemos realizando en las comunidades a las que nos acerquemos. Y es en esta parte del beneficio social donde el líder es una persona clave, es una persona que tiene que pensar siempre a lo largo de la creación de la idea del proyecto cultural, el diagnóstico que nosotros hagamos de la comunidad, el desarrollo del proyecto mismo escrito, la ejecución y la evaluación, todas estas partes que tienen los proyectos culturales. Es necesario que el gestor cultural y sobre todo aquella persona que va a ser líder del proyecto siempre tenga en mente todo el tiempo que el beneficio final del proyecto cultural, más allá del producto o las acciones que hagan
como proyecto es el beneficio social que va a traer a la comunidad en donde estamos realizando los proyectos, ¿no? Y también es interesante abordar el tema de que gracias a los proyectos culturales, no exclusivamente de ellos, pero los proyectos culturales suelen tener esta cuestión positiva de que fortalecen y traen un beneficio cuando se ejecutan en comunidades porque fortalecen los valores de la comunidad. Por ejemplo, podemos hablar de que los proyectos culturales ayudan a fomentar el compañerismo, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y un sinfín de otras cualidades positivas que nosotros podemos hablar que se van a empezar a enraizar en nuestras comunidades. Y si nosotros queremos hacer un proyecto sobre una exposición de fotografías sobre las tradiciones de un grupo indígena del estado X. El producto como tal es la exhibición de las fotografías impresas en un determinado lugar. Pero el beneficio social va a ser que la gente se acerque y conozca sobre esa cultura y por lo tanto vamos a promover el respeto, la diversidad cultural y un sinfín de otras cuestiones que van a empezarse a normalizar en nuestras comunidades, y cuando nosotros nos enfrentemos a esas diferencias con la otra persona vamos a tener un panorama más amplio para nosotros tener entonces un contacto mucho más positivo y mucho más respetuoso con las demás personas. Pues eso es todo por hoy en este video. Los esperamos en el siguiente, donde hablaremos sobre más conceptos de la gestión cultural. Nos vemos.